menos la teoría, en virtud de la situación que se está dando en la universidad. Así que les agradezco mucho. Normalmente el link de ingreso va a ser el mismo, siempre a las 7 de la mañana y a las 7:05 pues empezaré, ¿verdad? Luego de empezar la clase sí me va a ser muy difícil el estar dando ingreso a las personas debido a que si no se trastorna un poquito eh, la clase y entonces ya no va a ser posible. Por eso vamos 5 minutos para poder iniciar. ¿Se escucha bien? Sí, Ok, sí, sí se escucha bien. perfecto. Les agradezco mucho. Entonces, vamos a iniciar. Esta mañana vamos a hablar acerca del programa del curso, el cual ya está subido en la plataforma para que ustedes puedan tenerlo también, ¿verdad? Pero vamos a empezar. Entonces, vamos a tener la grabación. ¿Logran ver mi pantalla? Ok. Está un poquito lenta mi computadora, siento yo, pero vamos a ver. Ok, pues en este momento, pues tiene en su pantalla el programa del curso Anatomía 1. Como usted ya sabe, pues estamos con el código 166 según el plan de estudios de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Escuela de Veterinaria. Vamos a hablar acerca de las personas que estamos responsables de este curso. Vamos a hablar, mi nombre es Mario Llerena Juan, yo soy profesor médico veterinario, docente de la escuela veterinaria desde hace pues bastante tiempo, más o menos desde 1997, así que en anatomía. ¿Verdad? Estamos aquí para servirle. De igual forma, el doctor Leonardo Estrada, que está en la sección A, sin embargo, compartirá también con nosotros de alguna forma y las prácticas vamos a estar ambos, así que estaremos juntos en este curso. Tenemos como profesor auxiliar a Luisa Barrera, que ya tiene un par de cursos de estar con nosotros, así que también ella está completamente a la disposición para poderles apoyar, como desde ya lo está haciendo. La información general de nuestro curso, pues está ubicado en el cuarto ciclo, que es donde están ustedes ahorita. Consta de 5 créditos. Eh, el lugar donde se va a llevar a cabo, pues la parte teórica es aula virtual por el momento, o sea, lo que estamos viendo ahorita en una forma sincrónica, ¿verdad? A través de virtual, como lo vemos. La parte donde dice lugar anfiteatro anatómico, pues prácticamente, primero Dios, serán las prácticas, ¿verdad? Que se van a estar llevando a cabo presencialmente. El requisito del curso es haber aprobado el curso de zoología que tiene un código de 318. Entonces, para poder llevar anatomía es necesario que ustedes hayan aprobado zoología. En cuanto a nuestro horario, que vamos a estar nosotros ahorita, ustedes son la sección B que están conmigo. Entonces, la parte de teoría se estará llevando lunes, martes y jueves de 7 a 7:50, ¿sí? Tenemos aquí abajo, si ustedes miran ahorita que les puse con azul, el jueves a la 1. Este jueves a la 1 realmente está puesto ahí para poderlo ubicar, para que los créditos se cumplan. Sin embargo, lo tengo con otro color porque quiero hacerles a ustedes
Una aclaración. En virtud de que el miércoles, si ustedes se dan cuenta, la columna que tenemos acá, que son, tenemos los laboratorios presenciales, entonces, como ustedes van a tener bioquímica, etología, anatomía e histombriología, que son los días de práctica, quiere decir que ese día, pues obviamente, empiezan sus laboratorios a las 7 de la mañana. Por lo tanto, normalmente nosotros tenemos o teníamos, cuando en la forma presencial, anatomía también a las 7 de la mañana. Pero como ese día es de laboratorios, entonces se ubicó aquí a la 1 de la tarde solo para dejar constancia de que hay un cuarto periodo de teoría. Sin embargo, escúchenme bien, este que está acá será dado en una forma eh, pregrabada, o sea, se les va a estar subiendo esa clase en virtud de que no vamos a tener el tiempo para darla ahí, entonces vamos a tener, esa será, les estaré subiendo normalmente el miércoles para que cuando ustedes ya estén en casa la puedan escuchar. ¿Se entendió? Ok. Si alguna persona tiene duda, ya sabe que puede levantar la mano y con mucho gusto podremos atenderle. Si una vez ya tenemos en claro entonces que son 3 periodos de teoría en una forma virtual sincrónica, tendremos un cuarto periodo que se les dejará los miércoles pregrabado en una forma asincrónica en virtud de que ese día son los laboratorios presenciales. En cuanto a la práctica, pues tenemos 2 grupos. Tenemos el grupo, la sección A y la sección B. La sección A tendríamos entonces el día miércoles a las 11 de la mañana hasta las 12:50 y luego tenemos la sección B de la 1 de la tarde hasta las 3 menos 10 de la tarde. Entonces, ese sería nuestro horario hasta el momento. Como les digo, así vamos a empezar. No sabemos cuánto tiempo, si será todo el semestre o qué pasará en virtud de las lamentables hechos que se están llevando a cabo en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que por el momento así estaríamos. Muy bien. Entrando ya a lo que corresponde a anatomía en sí. El perfil del curso, ¿sí? Lo que hace este curso es orientar a cada uno de ustedes a que demuestre sus actitudes. ¿Qué actitudes? De ética, de responsabilidad, de liderazgo, de equidad, tanto en el trato entre ustedes mismos, así como cuando tenga que interactuar luego con grupos de personas a otro nivel. Ustedes no solo van a recibir cursos conmigo, van a recibir otros cursos y en algunos de ellos tendrán que interactuar con algunos grupos sociales, ¿verdad? Llevarán a algunos lugares donde tendrán que interactuar y ustedes van a tener que poner en práctica estas actitudes. Aquí no solo van a aprender anatomía, sino queremos cultivar esas actitudes en donde ustedes puedan poner en práctica, como les decía, la ética, la responsabilidad, el liderazgo y esa igualdad para tratar a las personas, ¿verdad? Para poder desarrollar los valores que debe tener un profesional. O sea que durante el curso y durante su carrera, ustedes van a estar formados con una serie de conocimientos propios de un médico veterinario, pero no podemos dejar de lado la parte de sus actitudes. ¿Por qué? Porque un profesional debe ser formado íntegramente. De un lado, la parte científica y la otra parte, o sea, del otro lado, las partes totalmente de la formación ética y las actitudes correctas que deben de tener. Asimismo, también tienen que estar formados con una conciencia social. Nosotros pertenecemos a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Con orgullo les puedo decir, yo fui formado, fui egresado, soy egresado y me quedé siguiendo con la labor formativa de los futuros profesionales como son ustedes. De tal manera que la Universidad de San Carlos se caracteriza por una conciencia social.
Y entiéndase bien que la conciencia social no significa, como algunos dicen, comunismo, socialismo, etcétera. Simplemente es saber que nosotros no estamos solos en este mundo, en este país, y que nuestro actuar debe de ser un actuar consciente, un actuar que debe de tener esa responsabilidad con la sociedad que nos rodea. Y porque al final del cabo, pues también la sociedad guatemalteca, con el pago de sus impuestos, nos están dando a nosotros la oportunidad de poder estudiar en una universidad con un valor relativamente cero, ¿verdad? Es sumamente bajo. ¿Y eso es por qué? Porque nosotros tenemos el privilegio de poder estar estudiando en la universidad pública. Además, tenemos que tener una conciencia de excelencia académica. La Universidad de San Carlos se caracteriza por eso y la Facultad Veterinaria también, porque buscamos la excelencia académica, que ustedes tengan esa formación, como les decía, integral, donde tengan ustedes conciencia social, ambiental, ¿verdad? Que sabemos que el ambiente es importantísimo y a la par ustedes formándose con una excelencia académica, con una cultura científica, ¿sí? Y aparte, pues obviamente el curso nos va a orientar para que nosotros podamos ya meternos en la anatomía pura, en el conocimiento de cada una de las estructuras, porque la anatomía no es de las estructuras que forman en sí el organismo animal. Y entonces vamos a poder comprender, aprender y, identificar los sistemas, ¿sí? Que están formando en sí el organismo animal. Dentro de ellos tenemos pues los músculos, los huesos, las articulaciones, ¿sí? También vamos a hablar del sistema digestivo, ojo, tegumento externo y el oído. Luego, aparte de que vamos entonces a ustedes a darles conocimientos, a proporcionarles y orientarlos en el aprendizaje de todas esas estructuras que forman la anatomía del animal, vamos a también hacer énfasis en la diferenciación que presentan la anatomía según especie. Nosotros tenemos el privilegio de estudiar anatomía animal. Son varias especies y dentro de ellas vamos a tener la oportunidad y el privilegio de poder comparar, porque hay huesos que no son iguales en un perro, que en un gato, que en un cerdo, que en una cabra, que en un caballo o que en una vaca. Entonces, ciertas cosas han variado con base a el ambiente, con base a su locomoción y a hábitos alimenticios, etcétera. Y esas diferencias se van marcando en algunas estructuras que presentan en la anatomía del animal. Asimismo, pues vamos a hablar acerca de los diferentes órganos que componen el organismo animal y que están ubicados también en el sistema digestivo. Desde los dientes, que van a haber diferencias en la fórmula dentaria de un caballo, de un perro, de un cerdo, de un rumiante, así como la ubicación anatómica que presentan algunas estructuras dentro del organismo y en el sistema digestivo que estamos hablando en las diferentes especies. Muy bien. Tenemos el estudio también al final de órganos que tienen cierta especialidad, como es el oído, la piel, ¿sí? Y el ojo. ¿Cómo justificamos el curso de anatomía dentro del pensum de estudios del médico veterinario? Puedo empezar, ahorita vemos lo que tenemos en pantalla, pero yo siempre digo una frase que pareciera como que fuera muy arrogante, pero no lo es. Es, la anatomía no es el curso más importante, pero es el más importante. ¿Por qué? Porque forma parte de la formación integral del médico veterinario. Ya que, como les digo, ¿qué es la anatomía? La descripción de la estructura, la forma y las relaciones que tienen los diferentes sistemas u órganos en el organismo animal. Y es importante, porque digo que es lo más importante, sin querer ser arrogante, porque para poder ustedes hablar de cómo funciona un órgano, un sistema, es necesario que sepan cómo está formado primero.
para que ustedes puedan saber que un órgano, que un sistema, que algo está pasando, que no es normal, que es patológico, que es una enfermedad, primero tienen que saber cómo está formado, cómo funciona bien y ahora cómo va a estar funcionando mal. O si el corazón presenta una anatomía normal, que es la que damos nosotros, ¿sí? Entonces, saber que está formado por 4 cámaras, que tiene cierta irrigación, que esas son las estructuras que tiene, las aprenderemos. Entonces, para saber que ya no está bien, entonces es importante conocer primero cómo está bien, ¿verdad? Entonces, sí es importante saber. Y por otra parte, cuando ustedes ya están en la parte de la clínica, para poder hacer un examen clínico, tienen que saber dónde están ubicados los sistemas, cómo funcionan, cómo están colocados. Entonces, tienen que saber la ubicación anatómica, la relación que tiene un órgano con otro para poder explorarlo, porque no podemos entonces auscultar un corazón si no sabemos dónde se encuentra. No podemos palpar un hígado si es que lo podemos palpar si no sabemos la ubicación anatómica, ¿sí? Entonces es importante. Y en la cirugía, no digamos, ustedes quieren hacer una enterotomía, o sea, quieren incidir un intestino porque presenta un cuerpo extraño, entonces deben saber dónde está ubicado. No lo vamos a buscar en el tórax o no lo vamos a buscar en la pelvis, si es el intestino delgado, etcétera. Entonces es importante que tengamos conocimiento previo de la estructura, de la forma y de las relaciones que tienen los órganos y sistemas en el organismo animal. Entonces ustedes van a tener la oportunidad de poder estar en contacto con los diferentes sistemas y poder conocer la estructura normal de cada uno de ellos para poder ponerlo en práctica. Entonces, aquí tenemos algunas imágenes que se han hecho y que podemos comprobar la interacción que tienen ustedes o que van a tener, y así como vemos que han tenido otros estudiantes, ¿verdad? Eh, con los órganos que componen el organismo animal. ¿Qué objetivos generales tenemos? Queremos que ustedes comprendan, ¿sí? Lo que nosotros les vamos a tratar de transmitir a través de estas clases y que luego ustedes lo puedan aplicar y relacionar lo que hablamos nosotros en teoría con lo que le vamos a presentar en la práctica. Quiere decir que debe existir una congruencia entre lo que yo digo, si yo estoy hablando de un hueso, pongámosle la escápula, y que les digo que tiene una fosa supraespinosa, una infraespinosa y una espina de la escápula que termina en un acromion, lo vamos a comprobar en el laboratorio. Vamos a presentar y ustedes van a poder tener una escápula física, poder comprobar que tiene una fosa supraespinosa o una fosa infraespinosa, que tiene una espina en la escápula y que termina en un acromion en la mayoría de especies. Entonces, eso es, que ustedes comprendan, que ustedes apliquen, que ustedes puedan comprobar, ¿sí? La estructura, la forma y las diferencias que presenta una estructura de perro con una de caballo, con una de cerdo, etcétera. Específicamente, ¿qué queremos que ustedes aprendan? Que sean capaces de poder reconocer, ¿sí? Las estructuras en el sistema de huesos, o sea, en el sistema óseo, en un esqueleto animal que ustedes pueden identificar dónde está el fémur, dónde está la escápula, dónde está la pelvis, dónde está una estructura específica del fémur, una está la estructura específica del radio, ¿verdad? Para que eso les pueda orientar a comprender luego cursos posteriores como la fisiología y la patología. Así podemos ver aquí una imagen de un miembro que presenta pues una anormalidad, se mira un aumento del tamaño y luego podemos comprobar a través de una radiografía que presenta un, eh, posiblemente una neoplasia, un tumor en hueso, un osteosarcoma. Y esto lleva a que con nosotros reconociendo que el hueso normalmente no es así, ver que ahora ya que aprendimos que no es así, cuando veamos esto, podemos reconocer que no es normal. Y entonces ya lo pondremos en práctica en cursos posteriores, hasta una cirugía donde tuvieron que apuntar esa patita. ¿Por qué? Porque el miembro torácico de ese perro presentaba un tumor en el hueso.
Entonces, para llegar a esto, necesitamos la base, como es la estructura normal de ese hueso. Además, que ustedes puedan reconocer, ¿sí? En forma teórica y práctica, o sea, aquí, a través de la teoría que nosotros impartimos y la comprobación en las prácticas, las estructuras de las articulaciones, o sea, saber que la articulación es la unión de uno o más huesos o de un hueso y un cartílago, ¿sí? Y que esas funcionan para hacer movimientos entre huesos que van a servir principalmente para la locomoción y otras actividades. Podemos también, vamos a tratar o vamos a perseguir otro objetivo, que ustedes reconozcan las estructuras del sistema muscular, que puedan aprender que hay músculos, ¿sí? Que están distribuidos en todo el organismo animal y que estos músculos, vamos a hablar que hay de diferentes tipos, músculo esquelético, músculo cardíaco, músculo visceral, que van a estar formando el organismo animal y que el esquelético es el que está prácticamente cubriendo todo el organismo, principalmente cubriendo el esqueleto, ¿verdad? Por eso es que es un sistema, es un músculo esquelético. Y esto es el que vamos a aprender principalmente en esta parte, ¿verdad? Ubicados en miembro torácico, en miembro pélvico, en tórax, en abdomen, en cuello, ¿sí? Y ustedes tendrán la oportunidad de poder palparlos. Esperamos que, como lo hemos hecho en los diferentes años, hacer sus regiones, hacer incisiones, poder evaluar, poder tocar, poder identificarlos. Perseguimos que ustedes también conozcan la posición que presenta un, un, eh, un órgano en el aparato digestivo, cómo está formado, cómo se diferencia un estómago de cerdo de uno de perro o de uno de caballo, ¿verdad? Y que ustedes puedan saber que cada una de esas estructuras tiene una razón para estar en ese lugar y para tener las partes que presenta y que lo diferencian de otras especies. Y que al terminar ustedes el curso de anatomía sean capaces de reconocer cómo está compuesto el ojo, el oído, la piel, en cadáveres, en órganos frescos, ¿verdad? Posiblemente en animales vivos, porque no hay necesidad a veces de hacer incisiones para reconocer también algunas estructuras, ¿verdad? Y que lo puedan conocer cómo es lo normal para luego comparar y ver cuando es patológico, o sea, cuando no es normal, ¿verdad? Saber cómo está compuesto ese oído y vean, puedan después, cuando hacen un examen clínico, reconocer si se encuentra normal, si hay infección, si hay una queratinización, si hay un engrosamiento del tegumento interno, etcétera. Ahora, si ya conocimos entonces que tenemos que cultivar valores, que tenemos que cultivar conocimientos, que tenemos que tener la cultura científica, que tenemos que tener una conciencia social y luego que tenemos que aprender de cómo está conformado el organismo animal, hablemos un poco de cómo está distribuido el contenido de la anatomía 1, que es la que vamos a estar, primero Dios, impartiendo durante este semestre. Primero vamos a hablar mañana, si estamos vivos, vamos a empezar con la anatomía. Cuando hablemos de la introducción a la anatomía, vamos a hablar acerca de definiciones, definición de qué es anatomía, ¿sí? Las ramas de la anatomía, vamos a hablar algunos conceptos de anatomía como podría ser qué es un hueso, qué son los planos de dirección, qué son los términos de dirección. Entonces vamos a ir adentrándonos en un lenguaje nuevo, el lenguaje de la anatomía. Así como cuando ustedes empezaron a hablar y decían mamá, papá, etcétera, así vamos a empezar a hablar nosotros de un lenguaje específico de anatomía. Vamos a hablar de craneal, caudal, dorsal, ventral, un plano dorsal, un plano transversal, un plano sagital, etcétera. Entonces, todos esos términos van a empezar ustedes a decir las primeras palabras. ¿Por qué? Porque cuando menos lo sintamos, ustedes van a estar hablando un lenguaje nuevo de anatomía. Entonces,
Y ahí vamos a empezar con esas primeras cosas. Y luego, ya cuando terminemos las generalidades de introducción, pues vamos a empezar a hablar de el primer, el primer capítulo, que corresponderá a la osteología, el estudio del esqueleto y de los huesos. Siempre que hablemos de un tema, vamos a empezar con algunas generalidades para que puedan ustedes empezar a entender algunas cosas y luego se empezará a hacer una descripción anatómica, ¿verdad? De las diferentes estructuras y las diferencias que presenta, en este caso, los huesos de un animal con respecto a otra especie. También hablaremos del segundo tema que corresponde a la miología, el estudio de los músculos. También hablaremos las generalidades, hablaremos de la descripción y la ubicación de los músculos y qué diferencias presentan entre especies. Hablaremos de artrología, que también se conoce con el nombre de sidesmología. La artrología y la sidesmología es el estudio de las articulaciones, de las uniones entre dos o más huesos o entre huesos y cartílagos. Vamos a hablar cómo están compuestas, cómo se clasifican y vamos a ir ubicando las ah, articulaciones según la ubicación anatómica. Y luego tendremos la parte del capítulo del sistema digestivo, en donde en este sistema digestivo vamos a hablar desde la boca hasta el ano, cómo está compuesta la boca, qué estructuras están presentes, sus límites, etcétera, ¿verdad? Y las diferencias, obviamente, entre especies. Y luego iremos con el esófago, con el estómago, intestino delgado, intestino grueso, y hablaremos de algunas glándulas accesorias del aparato digestivo, como serían las glándulas salivales, el hígado, el páncreas, ¿sí? Y ahí miramos todo lo que está compuesto, vean acá, el aparato digestivo, cavidad bucal. Cuando hablamos de la cavidad bucal, vamos a hablar de labios, mejillas, dientes, encías, paladar duro, paladar blando, la lengua, ¿sí? Y vamos a ver luego la faringe, que es un espacio en común entre la boca y el sistema respiratorio, entre la boca y el sistema digestivo. El esófago como un pequeño conducto o un tubo muscular que conecta la boca con el estómago. Luego hablaremos del estómago, ¿sí? Y en el estómago vamos a ver nosotros cómo está formado, que es una dilatación dentro del tubo gástrico, donde se van a llevar a cabo principalmente funciones químicas y físicas para descomponer los alimentos, ¿sí? Vamos a hablar luego al final del ojo, del oído y del tegumento común, ¿sí? Del oído y el tegumento. Ahora, ¿cómo está formado nuestro programa? Pues la metodología que vamos a hacer son clases magistrales, pero las vamos a hacer virtuales. ¿Por qué? Ya no vamos a repetir que tenemos problemas entre la USAC, pero mientras sea el momento, lo haremos por esta vía. Y cuando podamos, pues obviamente en este lugar que se conoce como anfiteatro anatómico. Y las prácticas, pues están ahorita eh, hasta el momento, pues serán presenciales, esperamos, ¿verdad? Y eso será la parte, y habrán disecciones que realizar. ¿Ok? Para las prácticas va a ser necesario que se cuente, o para poder ingresar, contar con una bata blanca de mangas largas, ¿sí? Van a tener que llevar sus guantes de látex, mascarillas en el momento que ustedes lo requieran o todo el tiempo, como ustedes prefieran, y un equipo mínimo de cirugía en su momento, principalmente cuando hablemos de la parte de disecciones. Cuando se tengan que llevar algunos animales muertos o algunas que tengan algún tipo de pulgas, garrapatas, pues se necesitará también que lleven ectoparasiticidas para poder aplicar y evitar así que tengamos nosotros ahí un, un contagio, ¿verdad? Con estos animales. Entonces ahí tenemos lo que vamos a estar llevando. Algo bien importante corresponde a la evaluación.
La evaluación es algo que normalmente les preocupa, sobre todo porque, pues, desgraciadamente no hay otra forma de comprobar eh, que hayan adquirido los conocimientos específicos. Entonces, es necesario que, que sepamos. El primer parcial, según lo está programado, es para el 17 de agosto. Estamos hablando más o menos dentro de casi un mes, ¿verdad? Tenemos el segundo parcial el 28 de septiembre y el examen final el 3 de eh, noviembre. Esos serán presenciales, al igual que los cortos y las regiones. ¿Cuáles son las evaluaciones escritas que tenemos? Básicamente tenemos exámenes cortos, los cuales se llevarán a cabo presencialmente y tienen un punteo general, o sea, todos los cortos se evaluarán y promediarán y será un 15 puntos de la zona, o sea que es bastante, es como que fuera un parcial el conjunto de todos los cortos, por lo tal hay que ponerle atención. Tenemos dos parciales con 15 puntos cada uno, en total 30, y el examen final que será de 30 puntos. De igual forma, la parte práctica, ¿cómo la vamos a estar evaluando? Tenemos materiales biológicos que se les estarán pidiendo para las prácticas y que ustedes tendrán que llevar. Estos tendrán 5 puntos si cumplieron con todas los requerimientos de material biológico. Pónganle que tenemos una práctica de estómago y se les subió una semana antes, que tenían que llevar un grupo estómago de cerdo, otros estómago de rumiantes, otro estómago de quino, etcétera. Entonces los tienen que llevar. Y así cada semana que lleven, al total, si cumplieron con todo, pues tendrán 5 puntos. Trabajo práctico que en su oportunidad se les dará, que puede ser el armar un esqueleto por grupo, armar partes del esqueleto o articulaciones o alguna preparación que se les indicará. Se evaluará y si está todo bien, serán 5 puntos. Y las regiones anatómicas, que son evaluaciones prácticas en el laboratorio, pues tendrán también 15 puntos, ¿verdad? El total de las regiones y se promedia. Y el trabajo práctico, como les digo, será en grupo, será una estructura anatómica y se evaluará sobre 5 puntos, como les había dicho anteriormente. Bibliografías, pues tenemos aquí para que ustedes las puedan ver. Tenemos Sisson, Grossman y Getty, es el que está en pantalla. Estos son 2 tomos y estos son los muy completos para que ustedes los puedan consultar. Tenemos Dice, Sack y Wessing. Esa es la anatomía también general. Es una anatomía un poquito más fácil de entender. Estaba, digamos, aquí en la de Sisson, Grossman y Getty, pues están cada uno de las especies animales dándole énfasis al equino y habla de una forma bastante descriptiva de la posición, etcétera. En el caso de DICE, que es el que tenemos en pantalla ahorita, ese es un poquito más fácil, va más al grano y siempre tienen diferentes especies, pero la base es el perro. Tenemos el de Shibley, que tenemos acá. Esa es una anatomía comparada. O sea, aquí podemos ver de alguna forma las diferencias anatómicas entre especies. Y tenemos el Koenig y Liebig, que son dos tomos de unos autores alemanes que principalmente son bastante ilustrados, o sea, tienen mucha fotografía de las estructuras, lo cual también favorece mucho porque pues la mayoría somos bastante visuales, ¿verdad? Y Popescu, que es un tomo de atlas, o sea, son fotos de estructuras anatómicas que también si lo pueden consultar es bastante bueno, ¿verdad? Entonces, aquí estamos con el doctor Leonardo Estrada, ¿verdad? En el anfiteatro anatómico. Estamos para servirles. Básicamente, eh, estamos en este curso desde hace tiempo y hemos trabajado conjuntamente para poder formarlos a ustedes de una forma lo más profesional posible, ¿verdad? Entonces, yo les quiero dar la más cordial bienvenida al curso de Anatomía 1, esperando que podamos tener una buena relación, que podamos entendernos y que ustedes puedan aprovechar al máximo este curso.
en este momento podemos interactuar. Si hay algunas dudas que ustedes tengan, podemos platicar ahorita, ¿verdad? Para poder así eh, concluir, ¿verdad? Pero si hay alguna cosa que ustedes quieran preguntar. ¿Alguna duda? Dime. Buenos días, Lo- doctor. Sí, Pues tengo una duda con respecto a lo que comentó de los grupos. No sé si no lo escuché o pues igual pregunto por si acaso. claro, ¿Ustedes van a hacer los grupos o claro, cómo va a nosotros ser el...? hacemos. Ah, Nosotros ok, los hacemos. Sí, cuando ya tengamos los listados completos, cuando ya estemos muy bien. sobre la marcha, ¿verdad? Porque por lo menos, bueno, esta semana no habría laboratorio. Tendría que ser hasta la otra semana, porque no tenemos contenido para pasado mañana, en cuanto a poderlos tener. Entonces, eh, ya cuando se requieran los órganos, digamos, ahorita la parte de osteología, pues como ustedes pueden ver en la pantalla que tienen ustedes ahí, estamos con el doctor Leonardo en el anfiteatro anatómico y lo que más tenemos son huesos, o sea, en cuanto a recurso, ¿verdad? Entonces, esta parte, por lo general, no hay necesidad que ustedes los aporten, pero cuando empecemos a ver articulaciones o algunas otras cosas, sí va a ser necesario, aunque el primer el primer laboratorio sí va a ser necesario una parte de hueso, que es el hueso fresco. Entonces, durante esta semana vamos a estar eh, viendo los listados, como esto nos queda un listado de asistencia, ¿verdad? Sí que es importante y también los asignados, porque vamos a tener que solicitar por lo menos huesos largos para la otra semana que sean cortados eh, en una carnicería, ¿verdad? Para poder exponer el interior de los mismos. Pero nosotros vamos a hacerlos en conclusión, nosotros hacemos los grupos. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, si no tenemos preguntas, vamos a dar por finalizada nuestra clase de hoy, ¿verdad? Y vamos a eh, continuar hasta mañana, ¿verdad? Entonces, quedo totalmente a sus órdenes y espero que podamos seguir compartiendo, ¿verdad? Así que los dejo. Que tengan un excelente día.